Muy buenos días, mi nombre es César Eguán, director general del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado. Al inicio de esta administración, el gobernador instruye a la Secretaría de Hacienda establecer un proceso de administración pública transparente, eficiente y que permita de una u otra manera poder desarrollar con cierta agilidad, prontitud, distribución de inversión pública productiva. Ante esa petición, el secretario de Hacienda, el licenciado Freddy Marrufo, se abocó a la tarea con un servidor de buscar procedimientos, esquemas, empresas y organismos que pudieran proporcionarnos información relativa a cómo generar una administración pública muy transparente y muy eficiente en el aspecto de las finanzas públicas. Ante esa situación nos encontramos con la empresa Evans & Dodge, que a su vez tiene un convenio, ganó un concurso, una licitación con la USAID, que es una agencia de la Embajada de los Estados Unidos que se dedica a promover este tipo de modelos. Este tipo de proceso tuvo dos escenarios o dos etapas, o lo concebimos más bien en dos etapas. En la primera etapa era tener una administración eficiente de los recursos líquidos del Estado, y la segunda etapa era ver la manera de proveerle al Estado mejores condiciones de recursos financieros para que esos a su vez pudieran ser aplicados a inversión pública productiva. En la primera etapa, que es la creación del Fondo Quintana Roo, se establece un procedimiento para administrar los recursos líquidos. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Anteriormente el Estado administraba a cada entidad, a cada dependencia, el presupuesto tradicional. Sin embargo, cada organismo y dependencia tenía la libertad de aplicar esos recursos, de administrarlos y de buscar los instrumentos financieros que le permitieran generar mayores rendimientos. Es un proceso que se ha venido llevando a cabo. Sin embargo, en ese tema del Fondo Quintana Roo, lo que se hace es establecer un mecanismo, un instrumento financiero sin estructura administrativa, pero que tuviera la capacidad de concentrar todos los fondos líquidos del Estado que en su momento no eran aplicados al gasto, pero sin perder el tema de la transparencia del recurso. ¿Cómo opera este fondo? Este fondo opera a través de una instrucción emitida por el gobernador mediante un mandato, en el cual todas las dependencias tienen la obligación de transferir los recursos a una sola bolsa, a una sola cuenta captadora, y a su vez con esa bolsa se sale al mercado buscando mejores condiciones. Aclarando en este tema que son instrumentos sin grado de riesgo, que son calificaciones AAA, lo cual permite garantizar la administración del recurso y las posibles ganancias. Lo que se están haciendo es buscar mejores rendimientos para el Estado. Básicamente es un instrumento financiero. Ese instrumento financiero nos permitió el año pasado, en 2006, mantener en promedio 700 millones de pesos en la cuenta concentradora, y en los meses pico que tuvimos mayores alzas llegamos hasta los 1.150 millones de pesos. ¿Cuánto, perdón? 1.150 millones de pesos. Eso nos evitó al interior del gobierno del Estado muchos temas y muchas aristas que anteriormente nos enfrentábamos. Por ejemplo, de manera tradicional, al final del ejercicio fiscal, alrededor de los meses de octubre a noviembre, derivado de los ajustes presupuestales, nos encontrábamos con la necesidad de tener mayor liquidez para el pago de aguinaldos y de aquellos proyectos que no se habían concluido. Mediante ese instrumento financiero, Fondo Quintana Roo, por la acumulación de los recursos, al menos en este ejercicio fiscal pasado 2006, no se tuvo la necesidad de conseguir líneas de crédito con ningún banco. Es una situación que tradicionalmente se había estado haciendo cada finalizar cada periodo. Se tenía la necesidad de contratar líneas de crédito para el pago de gasto corriente. En este momento, al menos en este año, no se tuvo esa necesidad. Este año el fondo lleva el mismo esquema, lleva el mismo panorama, lleva el mismo objetivo, las mismas metas. Quizás en este año se pueda tener acumulado una cantidad un tanto superior, sin embargo va a llegar el momento que llegue su proceso de estabilidad y mantenerse.
Esto nos ha permitido dos cosas importantes. En el año 2006, ese fue uno de los factores, una de las variables que fueron tomados en cuenta para que el Estado pudiera tener una calificación adicional por parte de la calificadora Fitch Ratings. Esto le permitió al Estado, dada la condición, lógicamente buscar mejores también esquemas de financiamiento y mejores condiciones de financiamiento. Es como ha estado operando el Fondo Quintana Roo, y a su vez el otro tema importante, lo vale la pena recalcar, que ha sido sujeto ya de análisis por parte de las instituciones financieras que ven muy atractivo la administración de estos fondos. Yo creo que para ninguna institución financiera, cualquiera que se llame, no es algo que no pudiera dejarse de observar el manejo del promedio de 700 millones de pesos anuales. Es una cantidad muy atractiva, toda vez que para ellos representan fondos con un bajo valor de costo. Sin embargo, para nosotros nos representan mayores rendimientos también, o sea, que se compensan ambos intereses, tanto de parte del Estado como parte de la institución financiera. Esa es la parte básica del tema del Fondo Quintana Roo. Por otro lado, de manera paralela, un servidor era el subsecretario de Crédito y Finanzas de la Secretaría de Hacienda y había participado en varios eventos con la Asociación de Banqueros. Los mercados financieros y las instituciones bancarias lo que exigían hacia las entidades federativas eran marcos legales claros que le permitieran en un momento dado facilitar y tener un menor grado de riesgo de ellos hacia nosotros. Era un buen planteamiento, o fue un buen planteamiento en su momento, y yo les comentaba que valdría la pena tomarlo en cuenta. Sin embargo, también valdría la pena hacer referencia de que la cartera vencida de las entidades federativas en el sistema financiero mexicano era cero, o sea que éramos los mejores pagadores. Sin embargo, ellos argumentaban el marco legal y al determinar un riesgo en el marco legal, por concepto de garantías, nos subían las sobretasas. Eso implicaba pagar más por parte del Estado, a unas sabiendas que éramos excelentes clientes y buenos pagadores. Ante esa situación, nos abocamos a modificar el marco legal y jurídico del Estado y básicamente modificamos la ley de deuda pública, que genera una mayor transparencia, que establece un glosario de términos en el cual se detallan y conceptualizan cada uno de los procedimientos, lo cual le permite dar claridad y certeza a las instituciones financieras, y por otro lado se establece la ley que crea el instituto precisamente para el manejo exclusivo de la deuda pública. ¿Qué sucedía anteriormente? Que las calificadoras, para poder opinar respecto a una deuda pública, tienen que ir por dos vertientes. Una calificación general hacia la entidad federativa, que es el Estado, y la otra calificación es específicamente hacia la estructura del financiamiento. Nosotros tenemos una calificación, sin embargo, para generar la estructura se tiene que emitir otra calificación. Para que la calificadora emita una opinión hacia el Estado, considera una serie de variables y factores como el entorno económico, como la capacidad de desarrollo económico en el Estado, como los motores económicos que mueven al Estado, cuántos son. En nuestro caso, por ejemplo, es el turismo, uno de los factores muy importantes. Sin embargo, ellos querían tener otro factor, y ante la ausencia de un factor de desarrollo, como pudiera ser la industria, la agricultura o la ganadería, en escasez en nuestro Estado, no nos aumentaban la calificación. Con el instituto, ¿qué fue lo que hicimos? Se genera a través de una ley, se aíslan esas variables y al final de cuentas lo que se califica es la estructura de cada uno de los créditos. Por lo tanto, tenemos la opción de tener mayores calificaciones y mejores opciones de crédito. En este proceso, una vez teniendo muy claro el marco legal, iniciamos el proceso de negociación para la reestructura o refinanciamiento del Estado, de la deuda pública del Estado. Anteriormente no quedaba muy claro y muy definido el tema de reestructura o refinanciamiento. Esta vez en la ley de deuda pública se aclara con precisión a qué se refiere cada uno de los conceptos. Entonces, ante eso, deja de existir la ambigüedad ante los mercados financieros y se define qué es por cada uno de los términos, lógicamente con la mejoría del grado de riesgo. El instituto, por mi conducto, inicia un proceso de negociación con ellos, bastante atractivo.
Vale la pena aclarar que en el caso del Estado, en la deuda original que teníamos con dos bancos, Scotiabank y Banorte. Uno estaba a una sobretasa de 1.35 y la otra estaba a una sobretasa de 0.90, lo cual daba en promedio una tasa de 1.17. Derivado del aumento de la calificación del Estado, algunas instituciones y las mismas acreedoras nos ofrecieron una sobretasa de 0.90. Posteriormente, negociaciones adicionales nos lograron establecer o proponer una sobretasa de 0.60. Con el instituto logramos una negociación con los mismos acreedores, sin costos adicionales, a una TIE más una sobretasa de 0.30. En el tema de deudas directas con instituciones bancarias, es una cantidad sin precedente en el país, derivado de la negociación que llevamos. Existen otras sobretasas inferiores a 0.30, pero obedecen a otro mecanismo de financiamiento llamado emisión o emisión de bonos, que es otro procedimiento distinto. Este vale la pena aclarar que son deudas directas. Y en ese tenor, vaya, ese 0.30 es una condición muy favorable en todo el país. Ningún estado tiene esa sobretasa tratándose de deudas directas. En este momento, hemos recibido algunos reconocimientos, estamos trabajando en muchos procesos, hemos concluido la negociación de la deuda con el Estado, vamos a negociar ahora la deuda de los municipios, de los organismos, y posteriormente, si así lo deciden los ayuntamientos, también entrar en el proceso de la renegociación de la deuda. La intención es homologar a una sola sobretasa toda la deuda pública del Estado. Eso nos permite mucho más allá de las expectativas, porque, por ejemplo, existen municipios que, derivado de su gestión administrativa, no están calificados. Sin embargo, a través del instituto, como a final de cuentas lo que califican es la estructura del financiamiento, aquellos municipios que no tuvieran calificación pudieran acceder a financiamientos en periodos cortos o para desarrollar inversión pública productiva. Vale la pena también aclarar que ese tipo de operaciones están destinadas exclusivamente a inversión pública productiva, aquella que tiene dos vertientes: a abatir el rezago social o a generar mayor desarrollo en las regiones del Estado. Anualmente el Congreso del Estado autoriza los presupuestos de egresos. En esos presupuestos de egresos, nosotros le administramos a dependencias y organismos la parte que le corresponde para el ejercicio de mes a mes. Sin embargo, es un ejemplo que sucedía antes, se transfieren los recursos, pero no se pagan las dos quincenas al mismo tiempo, se paga una quincena, ¿sí? O si se hacen las transferencias los primeros días del mes, la quincena todavía no llega para hacer la erogación. En tanto no se dé el ejercicio de ese gasto, ese recurso permanecía en las cuentas de las instituciones, en algunas sin generar mayores rendimientos y en otras generando rendimientos muy bajos. La instrucción es, en tanto no se dé el ejercicio de ese gasto, por eso hablo exclusivamente de recursos líquidos, sean transferidos a la cuenta concentradora para que salgamos a los mercados financieros con una sola cifra, cantidad y muy atractiva, y lógicamente generar mayores rendimientos al Estado. A eso se refiere. Es exclusivamente administración financiera pura. Es la administración de recursos líquidos exclusivamente, sin ningún grado de riesgo, buscando lógicamente mayores rendimientos. Derivado de su calificación del municipio, derivado del tipo de deuda, pues oscilan en unas sobretasas arriba de un punto porcentual, y la mayor quizás sea de 2.8 puntos porcentuales. En esa disparidad se encuentran las deudas de los municipios. Y si lográramos entrar bajo ese esquema del instituto, probablemente homologuemos todas a una sobretasa de 0.60 o 0.70, dadas las condiciones en su momento también del mercado. O sea, ¿qué se hace? Se hacen mejorar las condiciones y se mejora para todos los municipios, no para uno en específico, derivado del modelo que estamos llevando a cabo.
¿Y con cuál municipio es con los que más probabilidades hay de que se llegue a un acuerdo? En ese tenor, el instituto no lo decide, emite convocatoria y a final de cuentas ellos son los que deciden. Nosotros estamos totalmente abiertos a que el que requiera de nuestra asesoría, con gusto la atendemos. Cualquiera de los municipios, Morelos, Otompe Blanco, Carrión Puerto, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. ¿Pero hay alguno que se haya acercado? Hemos tenido algunas pláticas con algunos municipios. ¿Con cuál? Están interesados en poder establecer este procedimiento, sin embargo todavía no se ha concretado porque en este momento estamos atendiendo el tema de los organismos, que es un tema directamente que le compete al Estado. Entonces, una vez concluyendo ese proceso, pues quizás se establecería con mayores acercamientos hacia los municipios. De manera general, en su mayoría, ven bien este proceso y quisieran acercarse. No han manifestado mucho interés. De hecho, el día de ayer en el evento, varios municipios otra vez hicieron los comentarios respecto a cuándo entrábamos con ellos para trabajar. Entonces estamos a la espera de emitir también los procesos, los tiempos, para salir con tranquilidad, esperar también los tiempos del Congreso, porque a todo esto requerimos autorización del Congreso. Todo el procedimiento se sigue llevando a cabo, nada más que cambia alguno de los modelos que le permiten acceder a mejores condiciones de financiamiento al Estado. ¿Qué tipo de instrumentos para bajando el riesgo, que es lo que yo entendí, buscando no correr riesgos excesivos, riesgos del mercado sobre todo, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentos están logrando esta? Básicamente podemos hablar de dos instrumentos. De la manera en que se está manejando la estructura de la deuda, que son los ductos por los cuales pasan los flujos financieros que permiten garantizar el pago del servicio de la deuda. Y la otra es el marco legal claro que ya tenemos muy definido. Para darle una idea, en su momento el Estado contrató deuda y quiero asegurar de que el Estado lo contrató en la mejor de las condiciones. En su momento eran las mejores. Ahora tenemos otras condiciones que nos lograron mejorar todavía el servicio de la deuda. Por ejemplo, bajamos de esa sobretasa de promedio de 1.17 a 0.30. El compromiso del Fondo General de Participaciones estaba al 50%. Lo bajamos también a un 26.45%. Y por consiguiente, los aforos que se tenían para el fondo de garantía derivado de la baja de interés inercialmente también bajaron. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que mediante esos mecanismos se crean fideicomisos de garantía colateral para que el banco tenga la seguridad y certeza de que va a cobrar, aun cuando por alguna eventualidad se deje de administrar algún concepto, se cobra automáticamente. Y son tres condiciones básicas: disminución de tasa, disminución de fondo general y, lógicamente, disminución de aforo. Ese es derivado de los dos instrumentos, de la manera en que se manejó la estructura y del marco legal mucho más claro y mucho más sencillo y transparente que ya tenemos actualmente en el Estado. O sea, esos son los mecanismos que estamos hablando. Es como, por ejemplo, cuando uno va a solicitar un crédito bancario y le dicen, bueno, ¿cuánto ganas? Gano, no sé, 10,000 pesos. Bueno, puedes optar a un crédito de 2,000 o 3,000 pesos mensuales. Sin embargo, te dice, bueno, además de eso, ¿qué es lo que tienes? Bueno, pues tengo una casa o tengo algún otro bien, se compromete ese bien. Esas condiciones derivadas de todo eso, con la claridad del marco legal y creador del instituto, esas condiciones bajan aún más, porque le da mayor certeza al banco. El banco, cuando analiza la estructura y analiza el marco legal, le da cierto grado de riesgo, y ese riesgo se traduce en un incremento en la sobretasa. Entonces, al disminuir ese riesgo, tanto de estructura como de marco legal, la sobretasa obligadamente tiene que bajar. Esa es la condición. Existió en su momento aquí en el municipio, hace varios años, la idea de bursatilizar, no sé, emitir acciones tal vez, o documentos de deuda o algo así para llegar de recursos al municipio. No estaba la estructura como la está planteando usted, ¿no? Ni existía el instituto adecuado. ¿Cree que en un futuro, no sé, pudiera crecer este proyecto al grado de, no sé, tener un estado más moderno en cuanto a las finanzas, llegar a la bursatilización quizás?
Sí, a final de cuentas, en el momento hacia los mercados financieros, este es un proceso de vanguardia. Yo creo que después de algunas operaciones del instituto, hablemos de una o dos operaciones más, estaremos en condiciones de salir a los mercados con el tema de la bursatilización. ¿Qué es lo que está sucediendo? Anteriormente únicamente la ley permitía establecer un esquema de deuda pública a través del compromiso del Fondo General de Participaciones. Sin embargo, cada vez la descentralización de los recursos hacia el Estado se ve más limitado y las necesidades sociales van exponencialmente arriba de los recursos financieros, como es el caso de Benito Juárez, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede ante eso? Los municipios y las entidades federativas estamos en un proceso de exploración de nuevas estructuras, de nuevos mecanismos que nos permitan traer a valor presente el recurso que pudiéramos tener a un futuro para poder abatir los rezagos. Por eso hablaba que este tipo de mecanismos van enfocados hacia dos vertientes: abatir el rezago social, pero también generar desarrollo, ¿sí? Tanto es necesario como crear la clínica de Alfredo Begonfil, como también es necesario generar la infraestructura para que se den mayores desarrollos. O sea, de esa manera iremos de manera paralela, por eso es que la deuda pública está muy definida. Pero yo creo que en un futuro estaremos hablando ya de palabras como el tema de la bursatilización, que implica la generación del manejo de los impuestos, que básicamente es traer a valor presente esos recursos para generar mayor desarrollo. Así es. El fondo de retiro ya está en Exactamente. Y otra cuestión que quizás es interesante, que quería preguntar, iba sobre que el gobierno funcione como una especie de aval. Cuando comentó acerca de la calificación que pudiera tener el gobierno, a lo mejor muchos municipios, no sé, digamos, Carrillo Puerto, que están un poco más rezagados en cuanto a sus finanzas, a su administración, a su organización, pudieran ser avalados por el gobierno y ser apoyados de una manera más a través del instituto. A través del instituto, claro. Esa es la idea. La idea es permitir que aquellos que no tenían acceso anteriormente a ese tipo de mecanismos ya lo puedan tener. ¿Y por qué hemos recibido reconocimientos? ¿Y por qué inclusive las instituciones bancarias están muy interesadas? Porque mediante el esquema de los bancos tenían acceso a financiamientos de ese tipo aquellas entidades federativas y municipios que estaban calificados. Mediante ese mecanismo del instituto, como se va a calificar la estructura del instituto, puede tener acceso a aquellos municipios o reinos que no estén calificados. ¿Mediante qué? Mediante mandatos de parte de los municipios hacia el instituto que garantice el pago del servicio de la deuda, porque a final de cuentas toda entidad federativa, municipio o estado, tiene sus participaciones que esas están calificadas en el mercado como AAA, o sea, con una seguridad de pago definitiva. O sea, que sería a través del instituto del flujo. Exactamente, a través del instituto salió. Es muy bueno. Me parece que lo que se necesita es eso, empujar vanguardistamente las cosas. Estamos acostumbrados a los presupuestos anuales que se desesperan incluso las dependencias por gastarlos antes de decir que tienen que devolverlos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces escuchar que se están canalizando a manera de, digamos, saldo líquido corriente para manejarlo financieramente, pues son buenas noticias. Básicamente son dos reconocimientos. El primero fue por la creación del Fondo Quintana Roo como un instrumento financiero innovado, primero en América Latina, y ahorita el reconocimiento por parte de la Embajada de los Estados Unidos por la creación del instituto. De hecho, algunos estados ya están replicando estos modelos. Tuvimos la fortuna de ser los primeros, tuvimos el apoyo decidido de los diputados, porque para ello habría que generar un consenso. Entendieron perfectamente cuáles eran las necesidades y los comentarios, hicieron suyo el proyecto y eso nos permitió salir muy rápido a los mercados. Estamos hablando de un periodo relativamente corto, ¿no? De hecho, el Fondo Quintana Roo se crea básicamente por instrucción del gobernador a finales de 2005 y en 2006 opera.
Lógicamente los primeros meses complicaciones para operar, sin embargo ya llevamos un año y ya creemos que está consolidado. En agosto del 2006 iniciamos con las modificaciones de la ley de deuda, que pasó perfectamente por el Congreso del Estado, afortunadamente con la aprobación unánime de los diputados. Posteriormente pasamos la ley que crea el instituto de la misma manera y posteriormente pasamos por el Congreso del Estado también el decreto que autoriza la reestructura o refinanciamiento de la deuda del Estado. Yo creo que aquí como gobierno se está trabajando muy bien, el Ejecutivo y el Legislativo han tenido un excelente trabajo, un excelente trato, una excelente coordinación respecto a este proceso que hemos llevado y lo cual nos ha permitido básicamente esos reconocimientos. ¿Actualmente de cuánto asciende la deuda? A 1.222 millones de pesos. Hasta febrero, prácticamente en esos meses ya se ha pagado parte de nosotros, entonces ya andará por 1.000, no sé. Pero no vamos muy lejos de competirle con el fondo, ¿no? No vamos lejos, por eso les es muy atractivo a los bancos. Si alguno de los bancos, Scotia o Banorte, logra captar la administración de esos fondos, pues básicamente ya tiene financiado automáticamente lo que nos dio, ¿no? Así es. O sea, son de los esquemas para el banco muy atractivos, de tal manera que en este momento todas las instituciones bancarias están muy interesados de establecer pláticas con nosotros para ver cómo administran el fondo, ¿no? Y eso pues le genera al Estado mucho porvenir en el tema financiero. De hecho, comento que conforme pasara el tiempo iba a ser este fondo Quintana Roo más estable, ¿no? Eso implicaría que podríamos considerar que en un futuro tendremos una especie de reserva. Probablemente, sí, así es. Del Banco de México, no necesariamente, pero sí para no, como ejemplo. Así es, sería probablemente una reserva del propio Estado, por ejemplo en caso de contingencia de huracanes como la que tuvimos, para no vernos en situaciones muy delicadas en el momento de los impactos de ese tipo de arriba. O que dé incertidumbre, que dé confianza. Sí, básicamente al sistema financiero le da mucha certeza el manejo de las finanzas públicas en el Estado. Yo diría, voy a aventurarme a hacer un comentario. Yo diría que el sector privado, derivado de la diversidad económica que existe y derivado de la pluralidad de ideas entre los inversionistas, es un tanto complejo, pero créame que cada empresario siempre está buscando, así como nosotros, eficientar el manejo de sus recursos. Estamos hablando de dos temas fundamentales: deudores diversos y acreedores. Sus cuentas por cobrar y sus cuentas por pagar. Créanme que es un tema demasiado importante en las finanzas de una iniciativa privada y un sector privado. Entonces, están buscando las mejores condiciones, están buscando accesos a créditos no blandos para que desarrollen infraestructura como este tipo. Están en una dinámica de un sistema mexicano en busca de eficientar estos procesos. Y hablando de esos temas, yo creo que ellos iban o van un poquito más adelante que nosotros, porque por ejemplo las instituciones financieras no tenían concebido a la entidad federativa como un cliente fundamental y potencial. En este momento ya nos están considerando como tal, derivado del proceso que estamos llevando a cabo. Es bastante importante para el Estado. Tendría que replicarlo bajo el mismo esquema, nada más que aplicable con leyes distintas, y creo que son mucho más accesibles. Por ejemplo, en nuestro caso, generamos decretos para poseer el marco legal. Ellos tendrían que celebrar contratos o convenios, quizás mediante un grupo de empresarios o ante las cámaras o ante quien pudiera darse. No sé, ese sería el mecanismo de ellos, porque son distintas las leyes aplicables a la iniciativa privada y son distintas las leyes aplicables al Congreso, pero esos son esquemas que pueden ser adaptados, o como le llamamos nosotros, tropicalizados a las condiciones necesarias. De hecho, estos modelos no son modelos únicos en el país.
Son modelos que existen en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, y lo que nosotros hemos estado haciendo es adaptarlo a las condiciones del Estado, adaptándolos al marco legal del Estado. Creo que eso es lo que nos ha permitido el éxito que hemos tenido, porque lo hicimos un traje a la medida del Estado.